ahí está. Muestren el libro. Fantástico. Este es el momento. Ahí está. Y los más y las más veloces pueden postear ahora, ya. Right now. ¿Ok? Y vamos a guardar el celular. No solo lo vamos a poner en silencio, porque realmente es un gusto para nosotros no solo recibirlos presencialmente en esta maravillosa sala Domingo Faustino Sarmiento, sino también a todos aquellos y aquellas que vía streaming también estén participando. Así que hago una pregunta al área técnica, si es que estamos listos. Que sé que el esfuerzo es para que mayor cantidad de gente pueda tener acceso a primerísima mano de esta presentación. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer lo mejor posible, ¿ok? Yo los y les invito a que brindemos un inmenso aplauso para iniciar esta presentación. Fundación El Libro, organizadora de esta 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, le damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes, en particular a Noveduc, que ha elegido nuestra casa para presentar Cuidar las infancias en la era digital, de la autora Lucía Feinborn. Muy bien, esa es la el libro, brindamos un especial saludo al director de Noveduc, el señor Daniel Kaplan. Sí, lo podemos aplaudir porque es una de todas las naturalezas. Y quien va a ser el gran conductor de este viaje, de este encuentro, en el sondeo de este tema, es el periodista Sebastián Davidov. Bienvenido, Sebastián. Buenas noches a todos. Gracias, Lu, por la invitación. Bueno, vamos a arrancar con la presentación y hablar un poquito de cuidar las infancias en la era digital. En principio me parece que está bueno que hable Melina Masnata. Un aplauso para Melina. Meli es emprendedora en tecnología y educación, hace más de 15 años que trabaja en esto. Recién estamos recordando una nota que hicimos pandémica, pero la he conocido por Chicas en Tech, por las cosas que hizo en Globan, por ¿qué más? Wikimedia, no sé, ya. Así que ya no sé cuántas cosas, pero bueno, como ella fue la que prologó el libro, me parece lo más lindo que arranque Meli a contar sus impresiones de este libro. Bueno, muchas gracias, Sebas. Yo escribí unas palabras porque me iba a poner muy nerviosa y también quería honrar con mucha precisión todo el trabajo que viene haciendo Lu, que también nos venimos cruzando hace muchos años. Así que espero que no se aburran, pero les voy a compartir estas palabras, porque además me lo cronometré y dije, este tiempo dura esto, más o menos, y no voy a divagar. Bien, lo primero que quiero contarles es que para mí este es un libro necesario, valiente y profundamente humano. Quiero comenzar compartiendo esa certeza en tiempos de incertidumbre y que están convulsionados y sobre todo son sintéticos. Este no es un libro para hablar de tecnología o crianza digital, sino que es una invitación a transformar nuestra forma de habitar lo digital. Y lo más importante aún, acompañar a las infancias y juventudes en ese tránsito. En ese camino, a transformarnos en los diferentes roles que tenemos como personas adultas, y que tanto nos cuesta. Lucía Feinborn no solo investiga o enseña sobre estos temas. Soy del pueblo, perdón, a veces a la altura de la noche. Los vive. Su trayectoria como educadora y especialista pionera en ciudadanía digital la posiciona como una de las voces más lúcidas en el debate contemporáneo sobre la alfabetización digital crítica. Desde ese lugar, este libro no solo se limita a señalar problemas, sino que construye puentes entre el diagnóstico y la acción, entre la escuela y la familia, y sobre todo la sociedad civil. Todos sabemos que en el cuidado para y por Internet es una aventura diaria, una de las que nos enfrenta a escenarios que cambian todo el tiempo, donde se mezclan idiomas, culturas, edades, que nos desafían a encontrar esa tecnoconvivencia donde quepan todas las voces.
A veces pareciera que navegamos en una gran fiesta desordenada donde nadie sabe bien las reglas, es una metáfora que trae luz. Y este libro, sobre todo, ofrece señales, brújulas y también mapas para quienes cuidamos. Madres, padres, docentes, acompañantes, instituciones. A mí me gusta decir que este libro tiene vocación de diálogo y de práctica. Cuando las pantallas vuelven todo blureado, difuso, homogéneo, casi como un filtro, todos tenemos la misma carita, parece que somos todos iguales y no lo somos. No todos tenemos la misma voz y la misma edad. Y por eso es necesario hablar con honestidad sobre los grises que habitan este día a día y sobre todo este tiempo en la pantalla que nos configura, la dificultad de establecer límites y esa fantasía de que quienes son más pequeños saben autorregularse, que es uno de los grandes temas que trae Lu todos los días. Porque, bueno, claro, nacieron en este mundo digital. Y este camino para entrar en un territorio urgente es el que nos plantea Lu, que tiene que ver con la convivencia digital. Allí donde está el foco de las infancias que se vinculan con otras personas, aparecen temas que, en lo personal, cada vez que lo escucho me duele la panza. Desde el ciberbullying, las violencias de género, el grooming, el abuso sexual infantil. Pero Lucía no nos abandona ahí, y eso es lo importante. Lucía nos da la mano y nos saca de esa soledad, porque nos acerca estrategias para acompañar, intervenir y construir una comunidad, esa que tanto nos hace falta. Pero si hay algo que busca hacer viral este libro, que eso me parece hermoso, es que el cuidado no se delega, se comparte, se aprende y se cultiva. Y en este recorrido el libro nos habla directamente a nosotros, las personas adultas que estamos acá. Hay menores de edad, creo que hay 2 testigos. A quienes estamos a cargo del cuidado, de la enseñanza, de la guía. Y esto es importante porque apunta directo a las familias y a las escuelas. Pero sobre todo a esos espacios intermedios, donde muchas veces nos sentimos desbordados, cansados o quemados. De hecho, pueden pasar por la feria del libro y los libros que aparecen todo el tiempo es quemados, desbordados, cansados. Y propone que cuidar en Internet no es solo proteger de los peligros, sino generar una cultura de encuentro donde el tiempo digital no opaque lo esencial. El vínculo, la escucha, el juego, el cuerpo. Lucía logra algo muy valioso. Muchas cosas, pero esto para mí es súper valioso, que es que nos hace llevar y acompañar en estos temas difíciles que se vuelvan abordables. Que esos conceptos técnicos que a veces nos pasan en el mundo académico bajen al nivel de la casa. Que el lenguaje no solo académico, sino tecnológico, se mezcle y se cruce en las conversaciones cotidianas, en las cocinas, en las preguntas que un hijo o una hija puede hacernos sobre lo que está viendo en TikTok. Y ese es un gesto de traducción. Esa torre de Babel digital de la que tanto nos hemos desbordado el último tiempo, ella nos acerca un lenguaje común. Y por eso creo que es súper importante este trabajo hoy y ahora, y en este formato. En un tiempo donde la ansiedad digital, el consumo compulsivo nos empuja a respuestas rápidas a todo lo que es fast food, cuidar a las infancias en la era digital nos propone todo lo contrario: frenar, observar, reflexionar. Tenemos que volver a ese juego, pero también a ese silencio, que es necesario para pensar. Y sobre todo nos recuerda que cada pantalla encendida también es una oportunidad para encender una conversación. Este libro no solo está escrito desde la experiencia, sino, y por lo que tengo el honor de conocerla hace tantos años, desde el compromiso. Gran palabra en estos tiempos. Es una obra generosa que comparte aprendizajes, marcos teóricos, prácticas reales y herramientas para actuar. Y es también un texto que no pretende ser un manual con reglas rígidas, sino una conversación valiente y sincera, para que más voces se sumen a este juego. Porque cuidar en y para Internet no es una tarea de expertos, es una tarea colectiva. Y en esa red de cuidados, este libro es un nodo imprescindible. Gracias, Lu, por hacerlo posible.
Admiro mucho ese desafío que es también en algún momento ponerle este formato a lo que nos pasa todos los días. Así que hay que celebrar la valentía, además obviamente de compromiso y responsabilidad. Y gracias a ustedes por estar acá hoy con la disponibilidad de la escucha, sobre todo para leer, pensar, leer, qué esa palabra, y cuidar. Así que el espacio es para la autora. Bueno, qué nervioso. No sé por qué me puse nervioso, me emocioné también. Un poquito. Bueno, yo hace más o menos 20 años, un poquito más, que trabajo en periodismo, casi la totalidad en periodismo en tecnología. Y traigo esto como anécdota personal, ahora para meterme en el libro de Luz, porque durante todos estos 20 años fueron mutando las conferencias a las que fui de cómo hacer o cómo tener o cómo trabajar en cualquier lugar con conectividad móvil en el momento, cómo utilizar el celular en el trabajo o en la escuela, cómo utilizar la nube con los años que vinieron después, y ahora el gran tema, obviamente, la inteligencia artificial, ¿no? Eso, si querés, es como la perfección en la línea de tiempo. Y durante todos estos años, o muchos de estos años, en muchos casos, enfocamos en general el contenido en algo que yo llamo el optimismo digital, ¿no? En la cantidad de cosas que a través de la tecnología se van a poder hacer o vamos a poder transformar o nos van a solucionar pequeñas cosas que vamos a ir haciendo, pequeños problemas que tenemos que se van a ir resolviendo a través de la tecnología. Y si hay algo que faltó, y que es un tema recurrente que hablamos con Luz con vos en la web, es trabajar sobre justamente los efectos contrarios, que cuando uno, es increíble, pero cuando uno habla en el mundo digital de los efectos adversos, parece que estás mirando lo que nadie ve, ¿no? En general, cuando hablamos de efecto negativo, la adicción a las pantallas, bueno, estás planteando algo que no lo ve, que nadie lo está viendo, o que, mejor dicho, que nadie está hablando, porque en general, con el 80%, 90% de la conversación, se están hablando de las cosas positivas, o de las cosas transformadoras que generan la tecnología. Y no se habla, vaya a saber por qué, creo que esa época está cambiando, y de eso me agarro lo que decía Meli recién, de pasar por la feria del libro y ver títulos como quemados, desbordados, estresados, salud mental, etc., ¿no? Que me parece que no necesariamente son efectos que tienen que ver únicamente con la tecnología, han pasado otras cosas también en el mundo, tipo una pandemia, pero me parece que tiene que ver mucho con las consecuencias de estos 20 años, en algún punto, que venimos viviendo. O sea, si uno se pone a pensar la cantidad de herramientas que nosotros utilizamos en el celular, probablemente casi ninguna de esas aplicaciones o herramientas o tecnologías que utilizamos lleguen a la mayoría de edad. Y nosotros menos aún utilizándolas. Si uno piensa en Netflix, llegó en el 2011 a la Argentina. Si uno piensa, no sé, en Instagram, en 2013. Si uno piensa en TikTok, ¿cuánto tiene? 7 años. Bueno, si alguien lo traslada a esas edades o esos años a las personas, se va a dar cuenta que quizás uno no tuvo la evolución suficiente como para entender cómo manejarlas o cómo, en términos del libro Cuidar a las infancias en la era digital, cómo autorregularlas. Entonces, en ese sentido, me encanta hablar de estos temas porque creo que tienen que superar ese 20% que les decía que suele hablarse cuando hablamos de tecnología, y que esos temas que quizás hoy es más fácil hablarlo porque creo que muchos nos estamos dando cuenta de las consecuencias que tuvieron estos 20 años de revolución tecnológica en todos nosotros, empiezan a ser más palpables. En mi caso, por supuesto, por ser padre, además de periodista, y ver qué pasa con mis hijos, que tienen 10 y 7 años, uno 10 y otro 7, para una pareja que es adolescente todavía, y que es uno solo, son dos. Y entender qué es lo que va pasando, qué es lo que va pasando con ellos, qué es lo que va pasando con las infancias. Nosotros estamos viviendo, mejor dicho, ellos están viviendo una infancia muy diferente a la que vivimos nosotros.
qué sé yo me imaginaba que mis hijos en algún momento me iban a pedir ver la tele. Me imagino que en algún momento me van a pedir ir a bailar a la matiné. Y quizás me imagino que antes de los 18 van a querer ir a bailar de noche. O me imaginaba que iba a pasar eso y yo me estaba preparando desde mi concepto pseudo progresista de decir, bueno, ¿cómo voy a actuar ante esos requerimientos que van a tener mis hijos? Bueno, hoy además de todo eso, aparece también el mundo digital que, fíjense la cantidad de temas que recién decía ciberbullying, grooming, acceso a pornografía, apuestas, etc. A mí es lo que muchas veces se habla de la educación sexual integral y creo que a veces falta un abordaje de educación digital integral, porque son tantas las cosas atravesadas por el mundo digital y a veces estuvo tan abordado desde el punto de vista de algo segmentado o algo acotado, como si lo que pasara en el mundo digital quedara en el mundo digital, que no encuentro todavía abordajes, o no venía encontrando abordajes que pudieran hacer que realmente algo explicara realmente lo que estaba pasando. Bueno, eso por suerte está cambiando y el libro de Lu es un reflejo, si querés, una consecuencia de estos, no sé, 20 años, no sé, más, menos, pero por ahí, de lo que viene pasando. Y me voy a quedar con, si querés, 5 cosas, porque siempre que en el periodismo nos acostumbraron a que cuando hacemos notas tenemos que decir 5 cosas que nos sorprendieron. 5 cosas que no sabías, que ahí todos de repente prenden la atención. El primero es el del concepto de nativo digital. Es un concepto que no hay nada que me ponga más nervioso y que lo hemos hablado mucho, que tiene que ver con este concepto de que los chicos ya nacen sabiendo del mundo digital, ¿no? Y esta idea de que si saben hacer zoom con los 2 dedos en el iPad o en el iPhone o en el Android o lo que sea, es porque son sumamente inteligentes y no porque el que desarrolló ese sistema es claramente una persona muy capaz que logró que hasta pibes de 3 años logren hacer lo que hace ese pibe. Y destacar eso es esa idea también de entender que no es solamente saber manejar herramientas, sino que también tener un sentido crítico. Sentido crítico de lo que ven, de lo que leen, de lo que aprenden. Hace poco nos pasó, estaba mi mujer ahí para ver. Mi hijo llorando en la ducha porque iba a caer un meteorito en el 2032. Y lo había visto en un video de YouTube. Y yo tratando de explicar que eso no le dije que el porcentaje era bajo, le dije que eso no iba a pasar. Tratando de darle seguridad y darle certezas en un contexto donde él había visto algo que le había generado demasiada incertidumbre. Entonces ahí está claramente en una situación muy cotidiana, en la casa, etcétera, una situación de alguien que no puede discernir críticamente aquello que está viendo, y no porque no sepa poner YouTube en la pantalla o no sepa ponerlo en el celular o lo que sea, sino una cosa es saber manejar herramientas y otra cosa es entender o saber indagar o tener un espíritu crítico respecto a lo que está viendo. Eso primero, el concepto de nativo digital. El segundo, que es un concepto que me encanta, que para mí es, no sé, para mí es tuyo. Te voy a dar el copyright. Que es esta pregunta tan simple como ¿cómo te fue en internet? Le preguntaba, es como, yo pensaba, ¿no? Mientras dije, bueno, a ver, ¿qué voy a hablar? ¿Cómo lo voy a decir? O sea, es como que tu hijo vaya a jugar al fútbol y no te preguntes qué pasa aquí adentro. Sí, es algo que claramente les cambia la forma de vivir, claramente les impacta, o es un tema de conversación con sus amigos. No sé, en mi caso será el Brawl Stars, en otro será el Fortnite, no sé, hay un montón de cosas que les pasan ahí y nosotros no les preguntamos cómo les fue. Tuvo una hora zombie el pibe y de repente, o sea, estuvo una hora divirtiéndose, riéndose, pasando por distintos estados de ánimo y nosotros no les preguntamos qué es lo que les pasa. Entonces, el concepto de cómo te fue en internet me parece genial. O sea, para entender que eso es una esfera más y muy importante de la vida de los pibes. Lo tercero, que es una frase que está en el libro que me encanta, que es simular que la tecnología no existe. Esto que muchas veces hacemos los adultos. Está con el celular. Bueno, está con la tablet. Lo hago. O sea, no quiero salir, y esto es muy importante del libro también, no plantearlo desde el lugar de yo me las sé todas, sino de al revés. De, che, cuando leí esto dije, es cierto. La verdad que muchas veces simulamos que la tecnología no existe,
que ese momento en el que están ahí es como, nada, están ahí, no les pasa nada, no hay que preguntarles cómo la pasaron. Y me parece, nada, después veía el capítulo, el de pornografía fue uno de los que más me impactó, ¿no? Donde dabas datos de, no sé, el 75% de los padres creen que sus hijos no vieron pornografía, y sin embargo el 50% de los pibes de entre 11 y 13 años, en el estudio europeo, si no me equivoco, de España, dice que vio pornografía. O sea, hay algo entre lo que nosotros los padres percibimos versus lo que realmente están pasando los chicos. El cuarto es la monetización del juego. Que yo quizás lo relaciono a la monetización con los incentivos que tienen las plataformas para que la gente permanezca en esas plataformas. Que es algo que yo creo que se va a discutir más todavía. Que es esta idea de, bueno, qué incentivos o por qué los chicos permanecen mucho tiempo, ya sea viendo contenido en formato snack, en TikTok o Shorts o lo que sea, o qué hacen las casas de apuestas o los juegos que no necesariamente son plataformas, pero que incentivan con pequeñas premiaciones para que los chicos permanezcan ahí. Esa idea de la monetización que yo creo que si uno puede meter hasta el like dentro de la monetización. Y el quinto, y para mí es esta idea que es tan linda del libro, es esta idea de la hoja de ruta. De pensar qué hacer, qué hacemos con esto. O sea, dar soluciones, porque yo, qué sé yo, el diagnóstico, no sé, nos la pasamos haciendo diagnósticos. En la puerta del colegio, con amigos, no, está todo el día con el celular. Cuando le digo que se vaya a bañar, me dice 2 minutos va, y pasan 2 minutos y no va. ¿No? Entonces, esto que plantea Lu dentro del libro de los chicos no tienen autorregulación, tenemos que ser nosotros los que pongamos los límites. Y esta hoja de ruta me parece que es fundamental para entender la diferencia entre lo que es un buen diagnóstico de lo que está pasando y lo que plantea el libro, que es justamente qué hacemos con esto y qué cosas prácticas se pueden hacer. Hay un montón de cosas prácticas que podemos hacer y que creo que a muchos, si lo han leído y a aquellos que no lo leyeron, les va a interpelar mucho y va a dar ideas, que es lo que no abunda muchas veces. A veces es una consulta a un externo, a veces es leer un libro como este y que alguien te diga, che, ¿probaste con esto? Fíjate, yo creo que ahí tenés un par de tips para solucionar este tema. Y lo último, y con esto cierro, es que hay un diagnóstico, hay cómo trabajar, y yo creo que hay una pregunta pendiente también que después quiero ver si lo podemos charlar, que es si no estamos en una era donde quizás conocemos bien el diagnóstico, ahora vamos a ir aprendiendo algunas cosas que tienen que ver con las herramientas, pero me pregunto hasta qué punto no vamos a tener que profundizar en cómo trabajar las consecuencias. No sé, a veces creo que son inevitables, a veces creo que nuestro foco tiene que estar en la prevención, pero también tiene que estar en qué hacemos con eso, con lo que ya fue visto. Y lo que ya fue visto no se borra, lo que ya se consumió o lo que ya se sintió no se cambia tan simplemente, entonces nada, me genera un asterisco de pensar cómo, y a partir de este libro, cómo vamos a trabajar los próximos años, al igual que ya lo vemos en la Feria del Libro, en las consecuencias. Lu, todo tuyo. Gracias, hermoso el tiempo, y yo le decía a Meli hoy cuando me dijo escribí algo, o sea, hoy creo que el mejor regalo que le podemos dar a alguien es tiempo, ¿no? Es decir, me tomo un tiempo para estar acá, para escribir, para pensar en el otro, creo que estamos todos sintiendo que nos falta tiempo, así que esto ya es un montón. Obviamente también estoy muy emocionada y nerviosa, no solo por nerviosa, pero estoy nerviosa y emocionada, seguramente cualquiera puede haber fantaseado una situación así. Me emociona ver a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, a mi hija, a Juli, a mis amigos, a mis colegas. Y especialmente quiero empezar agradeciendo a Daniel de la editorial, porque la verdad es que la idea se la ocurrió a él. Yo el año pasado escribí un capítulo en un libro que coordinó mi colega psiquiatra Federico Pavlovsky de Apuestas Online, que lo pueden poner en mujer luego. Y él me dijo, che, me gustó el capítulo, escribí un libro, y yo dije, un libro es un montón, pero bueno, así que
muchísimas gracias por pensar que ahí había algo y por la oportunidad y por siempre la amorosidad de la editorial para conmigo. Estoy muy, muy agradecida. Bueno, pensando un poco en el libro y un poco también, ayer fue un día especial, cuando también compartimos un evento que estábamos esperando muchos de los nerds en estos temas, que es UNICEF, presentó un estudio que se llama Kids Online 2025, que estábamos esperando desde el 2016, que nos da datos, ¿no?, de qué le está pasando a los chicos y a las chicas en internet. Un poco quiero traer porque me vino como anillo al dedo para hablar hoy, pero también quería recoger una de las cosas que me quedaban pendientes de lo que fueron diciendo. La otra vez compartí un panel, una clase con Miguel de Nassayag, que es un gran, ¿no?, pensador actual, y él dijo una frase que a mí me quedó retumbando mucho. Él decía, ya no podemos pensar acciones digitales, ¿no? Nuestra casa se transformó. Nuestra casa ya es digital y cuando él habla de casa, habla de nuestro entorno y habla de nuestro cuerpo, ¿no? Creo que vamos ya, y ojalá, a empezar a entender que hay que quitarle quizás el adjetivo de digital a un montón de cosas, porque ya no hay un formato no digital. Nuestra vida es digital y estamos atravesados como sujetos históricos por lo digital. Entonces creo que eso es un punto de partida, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con un mundo que cambió? Que creo que un poco en el capítulo de Arenas Movedizas traigo esta idea de, seguramente como personas más o menos adultas que somos, vemos partir un mundo, una historia que nos generaba cierta seguridad, que conocíamos mucho, con la que nos criamos, y estamos viendo que se construye otra que no terminamos nadie de entender hacia dónde vamos, pero en el medio, creo que lo que claramente plantea el libro es que en el medio no podemos dejar solos a los chicos y las chicas en estos territorios. Y cuando pienso en esto, y en esto que también traía Seba, ¿no?, del optimismo y pesimismo, hay también una idea que a mí me gusta mucho y que me parece que es súper poderosa, esta dicotomía, ¿no?, entre tecnopesimismo y tecnooptimismo, ¿no? Y lo traigo porque creo que tiene mucho que ver con cómo abordar a los chicos y a las chicas. Básicamente, no, siendo muy simplona, el tecnopesimismo dice, bueno, la esencia de la humanidad se deteriora por la tecnología digital, ¿no? O sea, este debate está súper bien con la inteligencia artificial. Los vínculos, ¿no?, el conocimiento, o sea, hay algo ahí que se deteriora de lo esencialmente humano. El tecnooptimismo dice, no, esto nos va a venir a hacer muy bien a lo humano, ¿no? La esencia de la humanidad va a estar mucho mejor, vamos a progresar, vivir 200 años. Y creo que, como siempre, en el medio, ¿no?, está la salida, que muchos filósofos lo vienen trabajando, que es, ojo, no hay esencia de la humanidad, ¿no? Y no quiero sonar volada, porque es bien concreto lo que estoy diciendo. La humanidad es técnica. Nosotros como humanos somos técnicos y desde los primeros años de la humanidad hemos desarrollado técnicas que siempre cambian nuestra forma de vivir. Siempre. Uno puede pensar cómo cambió la sociedad cuando aparece la imprenta, cómo cambió la sociedad cuando apareció la máquina de vapor, cuando aparece la rueda, cuando aparece el fuego. La humanidad va cambiando su esencia, que no es, sino que es sumamente volátil, a partir de la tecnología. Entonces, si nosotros nos quedamos abrazados a un mundo que se está yendo, y que seguramente a muchos pueden decir, che, me gustaba más, bueno, sí, pues se está yendo. Y el que viene lo tenemos que entender, no nos queda otra. Porque mucho de lo que está pasando con los chicos y las chicas es que no estamos terminando de entender que el mundo está construyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos datos que me parecen interesantes de la encuesta que publicó ayer UNICEF, un estudio muy potente, casi 6.000 casos, encuestas presenciales en todo el país, pero que me parece pertinente porque un poco nos justifica el libro. Por un lado, no sé si lo vieron, pero si no les traigo la primicia, que es que la edad promedio de tener un celular propio en Argentina es 9.6, ¿no? Y nos parece seguramente bajo, alto, ¿no? 9.6, el 83% de los chicos de entre 9 y 11 años tienen un celular propio. Puede ser súper debatible, y de hecho había una experta inglesa que decía, ojo, que en Inglaterra 5 años. Sí. El tema es qué hacen ahí, ¿no? Entonces ahí empezamos a indagar en otros datos que plantea la encuesta, que el 80%, por ejemplo, de los chicos de esa franja etaria que tiene celular están en redes sociales. Voy a sesgar un poco los datos por la presencia de los niños aquí adelante, pero también muestra lo que ven en esas plataformas, ¿no? Contenido... todo mal. Pero después lo pueden buscar, uno dice, bueno, ¿qué están haciendo? ¿No? Entonces, el libro me parece que la búsqueda es decir, nosotros no podemos dejar
de cumplir nuestras tareas de cuidado interno. No nos queda otra, nos puede dar más pereza, menos pereza, podemos estar de acuerdo de, che, qué difícil momento que nos tocó, ¿no? Porque a todas las tareas de crianza le tenemos que sumar la tecnología digital. Los docentes nos pueden decir, yo ya no puedo sumar nuevas tareas, o sea, estoy haciendo de todo, y es cierto, pero al mismo tiempo no nos queda otra, porque nuestra casa, como dice Vanessa Jack, se transformó. Nuestra casa hoy es digital, con lo bueno, con lo malo, con lo que tenemos que identificar que está sucediendo y que va a suceder, porque es muy rápido lo que está pasando. Pero a mí hay una idea del libro que me gustaría reponer, que es creo que es la que más me gusta, y que cada vez que me hace una nota la llevo, porque esto me parece que está bueno, que es no solamente preocuparnos de criar digitalmente a los chicos cuando están en internet, sino especialmente pensar qué tipos de chicos están entrando en internet. Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Hay bastante evidencia, o se empieza a acumular evidencia, de que la forma en que ingresan a internet, por todo lo que hacen cuando no están conectados, impacta mucho en la forma en que usan esas plataformas. Si no es lo mismo un pibe que tenga intereses, que tenga gustos, que haga deporte, que tenga arte, que milite, que lo que quiera, que tenga un mundo interior robusto, a que su mundo esté muy atravesado por las pantallas, ¿no? Este año hablamos con bastantes personas que trabajan en orientación vocacional, y un hallazgo horrible es que nos decían, los chicos llegan a la consulta o terminan el secundario sin intereses, no saben lo que les gusta, ¿no? Sus intereses están muy asociados a lo que hacen en redes. Entonces no es solo preocuparnos por todo lo que plantea el libro, que es muy importante, sino esta lógica que propongo del contrarreste, ¿no? Tenemos que prepararlos para estar ahí y también tenemos que ocupar nuestra cabeza en qué hacemos cuando no están ahí, porque la evidencia nos muestra que el comportamiento offline y online es bastante parecido, ¿no? Un chico tiene confianza con su familia offline, va a tener mucho más confianza con su familia cuando le pasa algo en internet. Un chico que alimenta su creatividad por diversas acciones, tiempo para jugar, arte, lo que sea, offline, va a tener usos más creativos, va a buscar alimentar, estimular esa creatividad online, ¿no? Entonces, digo, porque a veces uno queda como reducido a le limité 2 horas en la tablet, sino bueno, pensemos cómo estamos criando a estos chicos y a estas chicas. Y también siendo buenos con nosotros mismos, porque hay muchas ideas que circulan, muchos textos que circulan, que son de otras sociedades. No nos podemos olvidar el contexto latinoamericano y argentino, que es un contexto muy difícil, de familias en general. Ayer había un dato que no tiene que ver con lo digital, pero que creo que todos los días deberíamos acordarnos que más de la mitad de los chicos en Argentina son pobres, ¿no? O sea, esto es nuestra realidad. Viven en una familia pobre. Entonces, si yo importo un libro muy lindo de Inglaterra, donde dice, o por ejemplo, la Sociedad Americana de Pediatría, que dice 0 pantallas hasta los 6 años, yo celebro que la Sociedad Argentina de Pediatría no haya adherido a ese pedido. Porque las familias argentinas no pueden estar hasta los 6 años sin pantalla. Estamos explotados por pluriempleo, no todos podemos pagar niñera, no todos podemos tener una red de contención. Entonces, hacemos lo que podemos. Creo que el libro propone, siempre hay algo para hacer, ¿no? Pero siempre se puede contrarrestar un poco las lógicas de las plataformas y sí entender un poco qué pasa si no lo hacemos, ¿no? No podemos dejar a los chicos solos en internet, porque internet no es neutral, ¿no? Internet está los dueños de las plataformas tienen un modelo de negocios muy claro, ¿no? Que es la captación de nuestra atención, el avasallamiento de nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de ocio, y creo que tenemos que estar muy atentos a la invitación de la época. Cada época tiene invitaciones, ¿no? Que las tomamos más o menos. Hoy la invitación, que no es de la tecnología digital, la invitación es histórica, alimentada, apalancada por la tecnología digital. Pero ¿cuál es la invitación? El multitasking, ¿no? Estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, por eso hay tantos libros reclinados. Ya nos dimos cuenta que no sirve, que no hacemos muchas cosas que al mismo tiempo, que no es algo que no es un beneficio, sino que terminamos saturados. El entretenimiento constante, ¿no? No estamos pudiendo estar un rato sin que algo nos entretenga, no solo los chicos, los adultos también, ¿no? La dispersión, no poder hacer foco en una sola cosa. Podemos pensar internamente cuántos leíamos mucho más antes y nos cuesta, ¿no? Y uno tiene libros ahí en la mesita de luz que dice hoy sí, hoy lo leo a fondo y sin embargo me cuesta. Vos hablabas de la mercantilización, esa es otra invitación de la época muy fuerte, ¿no? La productividad y la mercantilización. Todo lo que hacemos tiene que poder servir para hacer plata, ¿no? Y eso a mí al menos me preocupa mucho.
porque responde a una crisis de sociedad muy fuerte, ¿no? Obviamente que todos queremos, más o menos, que nos vaya bien, tener dinero, pero el mandato tiene que ver con que todo tiene que estar atravesado con lógicas mercantiles. Y después tenemos pibes, entonces apuestan, y después tenemos chicas que ven contenido en OnlyFans, ¿no? Digo, cuando todo tiene que estar atravesado por la mercantilización, entonces estas invitaciones de época creo que las tenemos que tener muy claras, entretenidos, dispersos, con poco foco, con un interés muy fuerte en la productividad, donde parte de esta sociedad que cambia tiene que ver con luchar por el tiempo de ocio, ¿no? El tiempo de ocio hoy está en disputa, eso es claro. Antes teníamos 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de dormir, y hoy estas 8 horas de ocio, y gracias, ¿no? Alguna vez hablamos también de la tiranía de hacer contenido, ¿no? O sea, yo estoy acá y digo, no, voy a dar un taller y no solo tengo que estar pendiente de comprar el taller, sino por cómo lo comparto, qué hashtag uso, todo eso, ¿no? Lo digo, hola, la primaria. O sea, estamos todo el tiempo teniendo que hacer un trabajo extra, ni hablar de la gente que tiene múltiples empleos, pero nos pica, nos da culpa el tiempo de ocio. Y esa es una invitación de época, ¿no? Nos da culpa, ¿no? Ay, perdón, estaba acá tirada porque en realidad me cancelaron una reunión. Bueno, son 7 de la tarde, trabajaste todo el día, tiraste ver una peli y no pasa nada, ¿no? Pero todo eso son invitaciones que se apalancan en la tecnología digital, también están siempre disponibles, ¿no? Es algo que tenemos que dar gracias a la pandemia que nos dejó ese regalito de a cualquier momento yo puedo naturalizar que me llegue un WhatsApp laboral un viernes a las 9 de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido naturalizamos eso que no sabemos cuándo termina la jornada laboral? Entonces, esas invitaciones de época, que son las que tenemos que ver qué hacemos con eso y cómo impactan en los chicos y en las chicas. Porque como consecuencia, y cierro para ir a preguntas, como consecuencia de estas invitaciones de época, de todo lo que hablamos en el libro, que yo creo que la mayoría son emergentes, lo que más me preocupa es una idea de base, no quiero ser más catastrófica, pero sí lo creo así, es que hoy lo que está en disputa es la idea misma de infancia, ¿no? Hay una búsqueda muy concreta de modificar la infancia, de colonizar la infancia a partir de lógicas de mercado. Entonces vemos chicas de 8 años que en vez de jugar con juguetes están más preocupadas por tener una rutina de skincare. Tenemos chicos que no saben crear porque están acostumbrados solamente a jugar online y que nos lo dicen, que yo creo que es el mayor reconocimiento y soy abanderada de los docentes y las docentes porque son los que más lo ven y ojalá haya un estudio donde releven lo que están viendo los docentes de nivel inicial y primario y secundario también, pero lo que dicen las maestras de nivel inicial y primario debería encender todas las alarmas, ¿no? Chicos con poca creatividad, con poca capacidad de atención, que cuando tienen que dibujar dicen, dame algo que lo copio, ¿no? Y dicen, ¿por qué les pasa eso? Si todo el tiempo están consumiendo propuestas, como pueden ser los jueguitos online en exceso, o plataformas de contenido, donde la idea ya viene elaborada y no están teniendo que pensar esas ideas, donde esas ideas vienen elaboradas con lógicas adultas de mercado, bueno, uno se acostumbra, ¿no? Y después da mucha pereza tener que sostener un juego simbólico, tener que ponerme de acuerdo con un amiguito, bueno. Creo que la invasión del mercado en la infancia deberíamos hacer una línea de sentencia, ¿no? Tenemos que el derecho superior del niño, el interés superior del niño debería ser nuestra guía y los chicos tienen derecho a estar libres, a encontrarse con sus juguetes, a no tener la agenda atiborrada, a estar pensando sus ideas y su desarrollo y su creatividad y sus locuras y a desordenar también, ahí se lo digo acá que puede desordenar. Necesitamos más de eso, ¿no? Y creo que hoy realmente, si uno piensa en una sociedad que necesita todo el tipo de productividad, rendimiento, la infancia molesta, ¿no? Entonces tenemos que cuidar la infancia, no solo porque los chicos hoy lo necesitan, sino porque son el futuro de la sociedad y ojalá construyan un futuro mucho mejor, ¿no? Pero creo que hay un llamado ahí de metamos mano, porque si uno los deja solos en estas plataformas, un poco quedan a merced de lógicas de mercado, donde después lo que reproducen son esos intereses, ¿no? Así que bueno, yo les quería mostrar una imagen para abrir el debate. ¿Se puede?
adelantar la pregunta, pero vamos a ir haciendo para abrir el debate. Si quieren, lo voy a poner así. ¿Da para hacer preguntas? ¿Podemos hacer preguntas? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo definirían ustedes, quienes crían, quienes eduquen, la crianza digital? Y pongo estos dos ejemplos, porque en general nos vamos al primero, ¿no? Que es el dedo levantado, el sermón, un poco lo que decía Vido, esto de no incorporamos la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces nos vinculamos solamente para retar, menospreciar, sermonear? ¿Y cuánto necesitamos de esto otro, que es decodificar? ¿No? En esta época de transformaciones esenciales de la humanidad, muchas de las cosas que nosotros dábamos por obvias no son obvias, ¿no? El estudio de Unicef, por ejemplo, muestra que creo que el 30% y pico de los chicos hablan en internet con extraños porque son amigos de amigos, ¿no? Pero cuando en los talleres le preguntamos en primaria, ¿no?, a chicos de quinto grado que juegan online, ¿hablas con desconocidos? No. Entonces ellos en la encuesta le han respondido que no. ¿Y con quién hablas? No, a veces hablo con gente que no conozco, pero que yo sé quién es porque va al mismo club que yo, ¿no? Entonces, ¿qué es la noción de amigo? ¿Qué es la noción de conocido? ¿Qué es la noción de intimidad? Típica también bajada de línea adulta con adolescentes. No les importa la intimidad a los adolescentes actuales. Bueno, quizás se está reconfigurando la idea de intimidad. Y nuestra definición de intimidad no concuerda con la de ellos. Pero tenemos que hacer un gran ejercicio primero de entender qué les pasa, qué definiciones construyen. A partir de esas definiciones, criamos, educamos y ponemos límites. Pero entender qué hacen, qué experiencias están teniendo y cuál es mi rol adulto. ¿Cómo definirían ustedes la crianza digital que ejercen o que creen que deberían ejercer o que se debería ejercer? Hagamos terapia igual, ¿eh? No hace falta preguntas. ¿Alguien se anima? ¿Con qué palabras lo asocian? ¿Cómo te fue todo el día? ¿Cómo te lo cuentan? Es mi padre. Está pagado por la producción. Bueno, a mí no voy a olvidarlo, ¿no? Pero en general en los talleres una pregunta que hacemos mucho es esto. Primero, preguntar qué ideas se asocian con crianza, ¿no? Amor, límite, tiempo compartido, educación, valores, todas cosas muy lindas. Bueno, ¿y qué ideas asocian con crianza digital? ¿No? Entonces, un poco la invitación es a decir, yo tengo que ocupar ese lugar. ¿Cómo lo ocupo? Con mi temperamento, con mis características, con mi forma, cada familia es un mundo, pero alguna estrategia hay que tener, ¿no? No sé si vos querés saber. No, hay una pregunta que me surge, que es increíble, no sé, yo creo que debe ser, es muy mala la pregunta, no voy a decir ahora. Pero esto de decirle a veces de dónde lo sacaste, ¿no? Como, me parece una pregunta pésima, porque claramente es una pregunta pésima, pero es una pregunta casi, que creo que innata, no sé, o sea, como que irradia del desconocimiento de qué es lo que pasa con los pibes, ¿no? Entonces el pibe te dice, va a haber un meteorito en 2022, ¿de dónde lo sacaste? Y me preguntaste otra cosa, que es, y eso también. Claro, ¿por qué te puso mal? ¿Qué hay detrás de todo eso, no? Digo esto porque, más allá de la anécdota personal, me parece que es como estamos, o sea, no quiero justificarme, solamente quiero decir que me parece que tiene que ver mucho con cómo estamos configurados. Y me parece también qué responsabilidad le damos a ellos sobre lo que tienen que hacer dentro de estos espacios digitales. Entonces, esa pregunta de dónde lo sacaste es, ¿por qué te metiste en un lugar que no tenías que haberte metido? ¿Por qué viste algo que no tenías que haber visto? O sea, ¿qué 17 años y de repente hay un algoritmo que está diciendo lo que tiene que ver o qué contenido se hay asociado? Entonces, nada, repito esto, por eso digo que interpela mucho el libro, porque te hace salir de esa zona de confort, que la zona de confort muchas veces tiene que ver con el chupete electrónico, con que, bueno, ¿qué puedo hacer ahora mientras estamos en casa, mientras yo quiero ver una serie o querés tener un rato libre? Es la pantalla. Entonces, no soy tan mal padre, perdón, no me quiero decir. No me tomen así. Pero lo que quiero decir es, me parece que muchas veces, en muchas situaciones que probablemente tengan que ver mucho con cómo vivimos el pluriempleo, la cantidad de cosas que tenemos en la cabeza, el mensaje a las 9 de la noche, solucionar cosas, etc. Me parece que en toda esa cabeza esperamos algo de los chicos que los chicos no pueden resolver. O sea, a mí se me viene mucho eso a la cabeza mientras veía esas imágenes del dedito encima, porque encima queremos que esos espacios que estamos derivando en otra cosa sean resueltos por su propia dinámica. Así que me parece súper interesante esa imagen. Bueno, y yo sumo una experiencia anecdótica. Ayer a las 11 de la noche estaba con mi marido, yo tengo una hija de 3 años,
los dos trabajamos en educación, le metemos mucha pila a esto. La verdad, es re difícil. Es más, vos decías crianza y yo decía agotamiento, desafío. No me venían muy esperanzadoras, pero bueno, debe ser la hora del día. Pero bueno, cuestión que habíamos negociado, mi hija Gal no tiene nada. Re difícil porque vamos a una escuela progre y toda la bola, pero cuando nos juntamos las familias, hay un momento que, ustedes saben, se pica, 3 años, se tiene que picar la cosa. Y aparece un padre que yo siento como intimidante, que ni me pregunta, tipo, ¿cuál es la política de ustedes sobre pantallas? Y te clava el celular. Y nos quedamos con H como, Y es automático, Se apagan los pibes y están con Peppa Pig en su versión X, ¿no? Como que muy heavy. Entonces ayer hablábamos de, me decía mi marido, qué bien que lo venimos haciendo porque solo le damos 1 hora en la semana, ella ve Frozen, o sea, es retro, no, 1 vez a la semana, repetición de Frozen. En casa estamos como invirtiendo porque 90-27 viene Frozen 3, así que todo el merchan que venimos comprando lo vamos a revender. Pero bueno, independientemente de eso, decíamos, bueno, qué bien, y lo notamos a veces, decimos, porque Gary construye narrativas. Y yo sé que Frozen es Frozen, pero hay algo de relato que si vos le pones la hora y ves toda la historia, no es lo mismo del cortito ya, el loop, lo que viene, ¿no? Y eso se nota mucho incluso en el lenguaje. Lo vimos el último tiempo, que se ve como un salto evolutivo, ¿no? Entre los 2 y los 3. Gal habla y construye y arma historia, mientras que los otros compañeritos que consumen lo otro les es más difícil. Sin embargo, mi estándar de calidad alto, yo ayer decía, no estamos bien. Porque a los 3 años estamos diciendo que bien que estamos, si solo le damos televisión 1 vez a la semana, 1 hora, es mucho. No, sí, pero para mí, yo le decía, no, es re heavy. O sea, ¿qué me va a pedir después? Pero ¿qué pasa? Nos ve a nosotros. Y ahí vengo con el verbo que trae Lu, que es cuidar. Nos ve a nosotros, que los dos trabajamos en el proyecto, y estamos así, ¿no? Y es re complejo. Porque en realidad lo que ella aprende en este momento no es lo que le damos, es lo que hacemos nosotros. Entonces, bueno, ahora viene una cajita en casa donde llegamos y dejamos la cajita, el celular en la cajita, pero como que empezamos a crear mentiras, ¿no? Mentiritas piadosas, mentiritas nuestras. No, justo me están mandando. Imagínate que alguien de 3 años no entiende que estás trabajando, que te están mandando y todo este camino y recorrido. Así que yo creo que lo más difícil hoy del verbo cuidar es, además de ponerle onda, hacer un scanning propio, ¿no? De que estoy yo. Y eso es lo que me trae todo el tiempo de la experiencia de vida con Gary, ¿no? Que es, y a esa edad que no podés hacer muchas mentiras, ¿no? Es como, te vienen con nada, pero vos hiciste como, sí, era obvio. Entonces creo que hay algo de desafío de lo que nos trae Lu, y por eso me parece que también es un libro que nos vamos a acordar en estos años, porque en esto efímero que pasa todo el tiempo, escribir un libro tiene esa consistencia, me la juego como algo que para mí es relevante y que para mí tiene una postura ética y política. Y en ese camino no dejo de perder esta idea de que es cotidiano. Cuando vos preguntabas, yo decía, y esto pasó ayer a las 11 de la noche, es cotidiano, es una reversión personal, familiar, vincular, súper cotidiana. Y una cosa que nos pasó graciosa es que tiene tecnología en la escuela. Como, vamos a ver la currícula. No, ya no. Le dan una computadora que no funca. Entonces es como un mito. Es como, no sé, vamos al museo. El colmo, porque en realidad tampoco es que le acercan herramientas sobre qué tenemos que hacer con esto, qué nos desborda emocionalmente con esto que decía Sebas, que me parece
clave que es lo emocional que juega y que está todo el tiempo, que yo creo que los adultos y los humanos en este momento, lo que nos cuesta entender es que no solamente hay una captación de la economía de la atención, sino de la economía de las emociones. Y donde no lo podemos caretear es en la infancia. Ahí no podemos jugar y darle ese prestigio y ese espacio y ese honor al mercado y a todo lo que nos pasa alrededor. Entonces creo que la educación, y a mí que me toca a veces ese recorrido más áspero, y no sé si hay educadoras acá, disculpas, perdón, no, me escupo de la emoción, tengo un granito así. Es el tema de este purismo donde, si no, emocionalmente, todo ese bagaje semántico no es para la educación, no es para la escuela. Porque no nos podemos hacer cargo de eso, porque no es visible, no está en la currícula, no es cognitivo. Y le dejamos este espacio a que hoy las pantallas son las que educan. Y educan desde lo emocional, porque lo emocional es la capacidad y oportunidad del aprendizaje. No, bueno, solo cierro con dos cosas muy cortitas. Me acordé por tu ejemplo, cuando Cata era muy chiquita, íbamos a maestro de natación y me acuerdo de la maestra, Dalmi, que la queremos mucho. Ella me decía, vos no podés nunca entrar a la pileta dándote un chonzón. Tenés que entrar por la escalera, tenés 8 meses. Y dice, no, pero ella va a copiar lo que vos haces, no lo que vos le digas. Yo le puedo decir, Cata, vamos a entrar por la escalera, que se llama tiro de bomba, y ella es probable que se tire y es peligroso. Entonces, esto de aprender claramente más de lo que hacemos y de estas actitudes modélicas que lo que decimos. Y solo para cerrar con algo optimista, en algún punto, yo creo que estamos en un momento de transición. Estas conversaciones hace unos años no se daban y pasó, o pensándolo de forma optimista como sociedad, pudimos ver un montón de debates, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en la regulación del tabaco, tardó 50 años la evidencia científica en ir a tocar puertas y decir, che, esto hace mal, che, esto hace mal. Y se juntaban papers, había gente muy preocupada, y tardaron 50 años hasta que se tomaron las primeras medidas. Y hoy naturalizamos, y hoy nadie está fumando acá y me parecería un horror que alguien prenda un cigarrillo. Tengo la esperanza de que estos espacios sirvan para que no naturalicemos lo que hoy estamos naturalizando y que por ahí, en 10 años, veamos una película donde un bebé está en un restaurante con el celu, o que los pediatras que se quejan de que le meten el celular para que no llore y no sienta dolor mientras le dan, por ejemplo, una vacuna, nos resulten raras, así como hoy nos resultan raras las imágenes del médico fumando en la consulta, ¿no? Pero eso depende principalmente de la industria, de las políticas públicas, en primer lugar, pero también de nosotros, ¿no? ¿Qué cosas para combatir un poquito esto podemos hacer y construir un futuro? En el medio van a quedar los colegillos de indias actuales, o sea que hagamos lo mejor posible para que los de ahora no estén tan inmersos en algo que probablemente en unos años digamos, che, la fijemos, ¿no? Entonces, bueno, empezar a hacer de a poquito algo mejor. Muchas gracias.